En la semana 8 del módulo 1 vamos a trabajar el área de matemáticas, que es área y volumen de poliedros y cuerpos redondos. Para aprender este tema nos dan un problema de aplicación que aparece en la página 93. Para ello necesitamos reconocer cuáles son los datos, las sustituciones y también cuáles son las ecuaciones adecuadas que debemos utilizar para resolver estos problemas. La primera parte del problema dice así: un zapatero desea empacar en cajas rectangulares los zapatos que produce. Estima que el volumen de cada par de zapatos es de 6.000 centímetros cúbicos. La caja que le ofrecen mide 29 centímetros de largo, 16 de ancho y 14 de alto. La pregunta dice así: ¿le conviene o no comprar ese tipo de caja? Bueno, entonces para resolver este problema vamos a analizar qué es lo que realmente necesito encontrar para poder responder a esa pregunta. Hagamos de cuenta, vamos a asimilar que esta es la caja, ¿sí? Dice que en esta caja tiene las siguientes medidas. Tiene 29 centímetros de largo, 16 de ancho y 14 de alto. O sea que me está dando las medidas de las tres dimensiones de esta caja. Quiere decir que tiene un volumen, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de dimensiones, quiere decir que cuando se obtienen tres dimensiones estamos hablando de un volumen. Y cuando una figura únicamente tiene dos dimensiones, estamos hablando de un área. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar es si estos zapatos, similemos que estos son zapatos, si estos zapatos caben en nuestra caja. Quiere decir que si caben o entran en la caja. Quiere decir de que yo necesito encontrar cuál es el volumen de nuestra caja para ver si estos zapatos caben. Para ello, vamos a calcular el volumen de la caja utilizando los datos dados. Entonces, decimos que nuestros datos son los siguientes. Cada vez que estemos trabajando un problema de aplicación, es importante que siempre leamos el problema y veamos cuáles son los datos que se me están proporcionando. Dice: un zapatero desea empacar en cajas rectangulares los zapatos que produce. Estima que el volumen de cada par de zapatos es de 6.000 centímetros cúbicos. La caja que le ofrecen mide 29 centímetros de largo, entonces el largo lo vamos a representar con la letra L. El largo dice que tiene, le podemos escribir también la palabra. Dice que el largo es de 29 centímetros, el ancho es de 16 centímetros y el alto o la altura, también lo podemos pronunciar de esa manera, es de 14 centímetros. Para calcular el volumen de una caja o un prisma rectangular, utilizamos la siguiente ecuación. Dice que el volumen es igual al largo por el ancho por el alto. Quiere decir que para calcular el volumen de esta cajita necesito multiplicar estos tres elementos. Veamos cómo nos quedaría. Sustituimos valores. Decimos que el volumen es igual al largo. Yo voy a utilizar paréntesis para representar las multiplicaciones, para que nos empecemos a acostumbrar que las multiplicaciones se escriben de esta manera. Dice que el largo es de 29 centímetros, el ancho es de 16 centímetros y el alto es de 14 centímetros. Si ustedes quieren utilizar los asteriscos, también lo pueden hacer, pero lo ideal es de que empecemos a trabajar con paréntesis para representar nuestras multiplicaciones. Veamos, vamos a multiplicar, podemos utilizar calculadora, que sería 29 por 16 por 14, que nos quedan 6.496. Entonces decimos que el volumen, es igual a 6.496. Recordemos de que estamos trabajando volumen. Quiere decir que sus dimensionales tienen que quedar cúbicas.
Por lo tanto, eso se cumple en la siguiente forma. Aplicando la propiedad de la potencia para las dimensionales, me dice que si estoy multiplicando mismas bases, o sea, centímetros por centímetros por centímetros, son mismas bases. Se copia la base y los exponentes se suman. Y recordemos que cuando no aparece exponente, asumimos que es 1, o sea que sería 1, 2 y 3. Por lo tanto, me quedaría que el volumen es de 6.493 centímetros cúbicos. Pero veamos, aquí ya tenemos la respuesta de forma numérica. Pero yo necesito contestar la pregunta que me están haciendo. La pregunta dice así: ¿le conviene o no comprar ese tipo de caja? Veamos, para poder analizar esto, yo sé que la caja tiene como volumen 6.496 centímetros cúbicos. Y que los zapatos, porque el problema me lo dice que estima que el volumen de cada par de zapatos es de 6.000 centímetros cúbicos. Entonces lo vamos a restar para ver si me conviene o no tener esas cajitas. Entonces, 6.496 menos 6.000 me quedaría 496. Quiere decir que todavía me queda cierto espacio. Por lo tanto, los zapatos sí van a caber en la caja. Quiere decir, para responder mi pregunta, esta ya la responden de forma individual. Yo les voy a dar mi respuesta. Ya ustedes lo pueden transcribir con sus palabras. Y dice: ¿le conviene o no comprar este tipo de caja? La respuesta es que sí le conviene comprar, ya que los zapatos tienen menor volumen que el volumen de la caja. Quiere decir que los zapatos sí caben dentro de nuestra caja. Me dice que justifique mi respuesta y nuestra justificación es esta: que los zapatos definitivamente sí caben en una caja que tiene este tamaño. Y esta sería la primera parte de nuestro problema. Vamos a la parte número 2. En la parte número 2 me dice lo siguiente: el productor de las cajas de cartón para los zapatos desea fabricar 500 unidades. Si no desperdicia nada al fabricarlas, ¿cuánto cartón necesitará? Bueno, en este caso, el fabricante o el productor quiere saber cuánto cartón se utiliza para fabricar 500 cajas. Pero vamos por partes. Primero, necesito saber con cuánto cartón fabrico una caja. Y ya después, ese resultado lo puedo multiplicar por 500 y voy a saber cuánto material va a utilizar. Veamos, quiero que analicemos qué es lo que debemos encontrar. Al inicio encontramos el volumen, quiere decir que encontramos lo que está en la parte de acá, que es el espacio que ocupa esta cajita. Ahora necesito saber cuánto cartón, o sea, cuánto material se utiliza para fabricar esta cajita. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el área de esta caja. Cuando nosotros encontramos el área de una figura, quiere decir de que, por ejemplo, yo voy a calcular cuánto material hay aquí, cuánta área hay aquí, cuánta área hay en cada uno de nuestros lados. Por lo tanto, quiere decir que en este problema vamos a calcular el área de nuestra caja. Recordemos que el problema ya me daba los datos. Ya me daba los datos iniciales, ya me decía cuánto tiene la caja de largo, de ancho y también de alto. Veamos, vamos a colocar nuevamente. Dice el problema anterior decía que la caja que le ofrece mide 29 centímetros de largo, que tiene 16 de ancho, y tiene de altura 14 centímetros. La altura, cuando nosotros trabajamos problemas de aplicación, la altura se representa con la letra H. No quiere decir que altura se escriba con H, quiere decir que se representa con esta letra, pero no se escribe con H, ¿verdad? No vamos a cometer ese error. Entonces, vamos a analizar cuál es la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula es la siguiente. Esta fórmula es la que me sirve para encontrar el área de una caja o de una figura rectangular.
Esta es la fórmula, estas fórmulas ya están dadas, no me las estoy inventando, pero esta es nuestra ecuación que nos va a servir para encontrar el área de nuestra caja rectangular. Empezamos a sustituir valores, entonces me quedaría de la siguiente manera. Me dice que el área es igual, abrimos paréntesis, si ustedes observan vamos sustituyendo tal y como está en la ecuación. 2 podemos utilizar paréntesis, perdón, asteriscos, 2 por L, que es 29. Vamos a utilizar solo los números y no vamos a colocarle las dimensiones. Por A, que es el ancho, que es 16, más 2 por L, que otra vez es 29, por H, que es la altura, que es 14, más 2 por A, que es 16, por H, que es 14. Ya sustituimos los valores, vamos a empezar a multiplicar. Para ello necesitan tener una calculadora. Entonces vamos a realizar lo que está primero adentro de los paréntesis aplicando jerarquía de operaciones, que sería 2 por 29 por 16 y me da 928. Más, vamos con el siguiente paréntesis, 2 por 29 por 14, que me da 812. Más 2 por 16 por 14, que me da 448. Ahora vamos a realizar esta suma, que sería 928 más 812 más 448, que me da como resultado 2188. Entonces decimos que el área es igual a 2188. Tomamos en cuenta que estamos trabajando área y el área se representa en dimensionales cuadradas y nuestras dimensionales son los centímetros, quiere decir que nos quedarían centímetros cuadrados. Es importante, chicos, de que tomen en cuenta que necesitamos tener todos nuestros elementos para poder trabajar. Ahora vamos a la siguiente parte de nuestro problema, pero vamos a analizar antes cuánto cartón se utiliza en nuestras 500 unidades. Vean, yo ya sé que con esto fabrico una caja, pero a mí me interesa saber cuánto fabrico con 500 cajas, cuánto material necesito. Entonces, lo único que vamos a hacer, como ya sé cuánto tiene una caja, para 500 unidades sería 500 por 2188 y eso es igual a, multiplicamos 500 por 2188, que me quedarían 1.094.000. Entonces lo escribimos acá y me quedaría 1.094.000. Recuerden que estamos trabajando unidades cuadradas, serían centímetros cuadrados. Por lo tanto, ya puedo responder la pregunta que me hace el problema. Dice, ¿cuánto cartón necesitará para fabricar las 500 unidades? Entonces, ustedes ya colocan ahí en su trabajito, colocan, se necesita 1.094.000 centímetros cuadrados de cartón para fabricar 500 unidades o para fabricar 500 cajas. Y este sería el resultado de la parte número 2 de nuestro problema. Vamos a la parte número 3. En la siguiente parte me dice, para trasladar las cajas de zapato a la capital, se contrató un pequeño camión que tiene un tanque de gasolina en forma de cono. Las dimensiones del cono son altura 12 centímetros y radio 12 centímetros. Si un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros de gasolina cabrán en el tanque? Quiere decir que me está pidiendo el volumen de ese cono, que sería el tanque de gasolina. Entonces, primero vamos a analizar cuáles son los datos que me da el problema y vamos a colocarlos en nuestra pizarra. Entonces, tenemos los datos. Veamos qué nos da el problema.
nos da las dimensiones del cono, que dice que son de altura, vamos a representar con la letra H, 12 centímetros. También nos da el radio y dice que es de 12 centímetros. Después nos da una equivalencia, dice que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Bueno, eso lo vamos a analizar después. ¿Cuántos litros de gasolina cabrán en el tanque? Entonces yo necesito saber cuál es el volumen del tanque para saber cuántos litros le caben. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula del volumen, que es esta, y esta fórmula nos sirve para calcular el volumen de un cono que tenga cualquier medida y cualquier dimensión. En este caso, esta es la fórmula que siempre se utiliza para calcular el volumen de un cono. Sustituyendo valores, decimos que el volumen es igual a pi por r. Recuerden que la unión entre variables representa multiplicaciones, por eso es que digo por. Aquí sería pi por r al cuadrado, que sería el radio, que serían 12 centímetros al cuadrado, por h, que es nuestra altura, que también son 12 centímetros, dividido 3. Desarrollamos primero la potencia, según la jerarquía de operaciones. Me dice que pi 12 elevado al cuadrado, estas son potencias bastante sencillas, que serían 144, y centímetros elevados al cuadrado, utilizamos la propiedad de la potencia que me dice que un exponente elevado a otro exponente se multiplica. O sea que aquí me quedarían centímetros y 1 por 2, 2. Y lo otro únicamente lo estamos copiando. Dividido 3. Realizamos la multiplicación que aparece en la parte superior de los numeradores. Utilizamos nuestra calculadora científica, escribimos Shift. Normalmente el valor de pi o el símbolo de pi se encuentra en la última fila de nuestra calculadora científica. No en todas, pero vamos a buscar en nuestra calculadora un simbolito similar a este. Entonces escribimos pi, abrimos paréntesis, 144, tal y como está ahí lo tenemos que escribir. Le damos igual y me quedarían 5428.67. Entonces escribimos nuestro resultado, que sería volumen es igual a 5428.67 dividido 3. Y ese resultado vamos a dividir entre 3. ¿Qué me quedaría? 1809, lo voy a escribir en la parte derecha. Me quedaría, vamos a continuar acá, 1809.56. Y recordemos que estamos trabajando con volumen, por lo tanto las dimensionales son cúbicas. Y aquí se cumple. Recuerden que si estoy multiplicando mismas bases, se copia la base y los exponentes se suman. Y 2 más 1, que son 3. Por lo tanto, ya sé cuál es el volumen de este cono. Ahora voy a analizar, según la condición que me dan después, cuánto es que le caben a este tanque de gasolina. Si un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Yo creo que ya se dieron más o menos una idea de cuánto le cabe, ¿verdad? Entonces, para ello lo único que vamos a hacer es una división sencilla. Entonces, hagamos de cuenta que a 1809.56 dividido 1000 y veamos cuánto nos queda. 1809.56 dividido 1000 me quedarían 1. Podemos utilizar solo 2 decimales o podemos utilizar todos los decimales que aparecen en la calculadora. Yo recomiendo que utilicemos únicamente 2 decimales, pero si ustedes los quieren utilizar todos, también lo pueden hacer. Entonces, me quedaría como resultado 1.80956. Quiere decir que esto es la cantidad de litros que le caben a nuestro tanque. Por lo tanto, yo ya puedo responder esa pregunta.
¿Cuántos litros de gasolina cabrán en el tanque? Podemos colocar únicamente 1.8 litros caben de gasolina en nuestro tanque. Y con esto completamos nuestro problema de aplicación. Recuerden que siempre deben copiar todo lo del video en tu tarea de la semana número 8. Aquí no les voy a dejar tarea extra, únicamente necesito que copien el problema y que analicen cómo fue que fuimos trabajando todo nuestro ejercicio. Quiere decir que en la semana número 8 está completada si nosotros copiamos todo lo realizado en el video.